Muy buenos días, soy el doctor Pedro Daniel Sangroniz, profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy me voy a referir a la parte 2 de insuficiencia cardíaca, puntualmente insuficiencia cardíaca aguda. Como en clases anteriores, les recomiendo para su formación y para su estudio el Manual de Cardiología para el Estudiante, escrito íntegramente por miembros de la Cátedra de Cardiología y preparado especialmente para estudiantes de medicina. Lo pueden adquirir en la Asociación Cooperadora o bien en la sala 14 de área de cardiología o incluso en la página web cardiologiaunr.com. Definimos a la insuficiencia cardíaca aguda. Es el rápido comienzo o empeoramiento de los signos y o síntomas de insuficiencia cardíaca. Es una condición médica que amenaza la vida y requiere urgente evaluación y tratamiento, llevando en general a la internación de urgencia. Puede ocurrir por causas cardíacas primarias o bien por descompensación de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, causa cardíaca primaria o descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. En el primer caso vamos a considerar la disfunción miocárdica aguda, la insuficiencia valvular aguda y el taponamiento pericárdico. Como descompensación de insuficiencia cardíaca crónica, aquella que ocurre con o sin factores desencadenantes. Como factores desencadenantes de una insuficiencia cardíaca aguda, podemos tener en cuenta todos los que acá están detallados. Por ejemplo, un síndrome coronario agudo, un ataque arritmia, el aumento excesivo de la presión arterial que lleva a una falla cardíaca aguda, procesos infecciosos, falta de adherencia a medidas higiénico-dietéticas o medicamentos, bradiarritmias, sustancias tóxicas como alcohol o drogas recreacionales, fundamentalmente la cocaína, drogas como los antiinflamatorios no esteroides, los corticoides o los quimioterápicos en pacientes con cáncer que pueden cursar con miocarditis por drogas, la exacerbación del EPOC, una embolia de pulmón, cirugía y complicaciones perioperatorias, desarreglos hormonales y o metabólicos y el incremento del tono simpático por un estrés excesivo. Podemos diferenciar 4 condiciones relacionadas con la congestión, su presencia o ausencia, y con la presencia de hipoperfusión o ausencia de la misma. Los signos y síntomas de congestión, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, son la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la presencia de edemas periféricos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis y reflujo hepatoyugular. Y los signos y síntomas de hipoperfusión, extremidades frías, oliguria, confusión mental, mareos, pulso estrecho. Según la presencia o ausencia de estas dos variables, tenemos pacientes con signos de congestión y hipoperfusión, donde son pacientes frío y húmedos. Pacientes con congestión positiva y sin hipoperfusión, que son caliente húmedo, congestión negativa, hipoperfusión negativa, caliente seco, y con hipoperfusión y con congestión negativa, frío y seco. Por lejos, la variante más frecuente de estas es el paciente congestivo que no tiene hipoperfusión. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y cómo es la evaluación inicial de estos pacientes? El diagnóstico debe iniciarse en el entorno prehospitalario siempre y cuando se pueda y continuar en la sala de emergencia para establecer el diagnóstico definitivo e iniciar el tratamiento adecuado. En pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca aguda, la iniciación temprana del tratamiento adecuado es de importancia clave y muchas veces puede salvar la vida del paciente. Con respecto a los métodos complementarios, la radiografía de tórax, el electrocardiograma y el ecocardiograma son obviamente las variables fundamentales de manera inicial. Los test de laboratorios van a complementar y van a ver la jerarquía que tienen hoy en día para confirmar o descartar un diagnóstico.
Con respecto a la radiografía de tórax, tienen especial utilidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Permite ver congestión pulmonar, derrame, edema alveolar o intersticial y presencia o no de cardiomegalia. Y además permite hacer diagnóstico diferencial con una neumonía o infecciones de otro tipo, o infecciones, por ejemplo, de tipo viral. En referencia al electrocardiograma, es raramente normal en la insuficiencia cardíaca aguda, o sea que tiene un alto valor predictivo negativo. Encontrar un electro absolutamente normal es muy raro en este tipo de pacientes. Puede identificar o bien la enfermedad cardíaca subyacente, por ejemplo, ver un infarto, o bien ver causa desencadenante, una fibrilación auricular rápida, una isquemia cardíaca aguda, etcétera, que sean los responsables como una causa desencadenante. Con respecto al eco, es mandatorio en todo paciente con insuficiencia cardíaca aguda de nuevo y en aquellos con fracción de eyección desconocida, porque es su primera consulta. En pacientes con inestabilidad hemodinámica debe ser realizado de urgencia. Con respecto a los test de laboratorios, sin duda hoy en día la presencia de los péptidos natriuréticos, ya sea BNP o ProBNP, han venido a ayudar de gran manera en este tipo de pacientes. Y poder disponer de los mismos en la guardia externa de los hospitales nos permite a veces confirmar o diagnosticar esos pacientes donde el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es dudoso. Deben medirse en todo paciente con disnea aguda y sospecha de insuficiencia para ayudar en la diferenciación con causas no cardíacas de disnea aguda. Tienen una alta sensibilidad, pero no tan buena especificidad. Niveles normales en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hacen que el diagnóstico sea poco probable, de ahí que tienen tanta utilidad y validez en las guardias médicas. Los valores son diferentes en los cuadros agudos que en los crónicos. En los cuadros agudos buscamos como positivo un BNP mayor a 100 y un ProBNP mayor a 300 picogramos por mililitro. Por supuesto, además de los péptidos, vamos a realizar en estos pacientes, al llegar a la guardia, un laboratorio completo. Con respecto a los gases en sangre arterial, no son necesarios de rutina, solo si no puedo valorar la oxigenación con un oxímetro de pulso. Van a ser de utilidad las troponinas cardíacas, sobre todo ante la sospecha que la insuficiencia cardíaca puede ser secundaria a un síndrome coronario agudo, pero con precaución, porque ya vimos en el capítulo de cardiopatía isquémica que las troponinas también pueden estar aumentadas ante la injuria miocárdica y no siempre implican un síndrome coronario agudo. También es útil pedir procalcitonina, que puede estar elevada ante una sospecha de una infección y ayudar a hacer un diagnóstico diferencial en este grupo de pacientes. Bien, con respecto al manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Obviamente lo tenemos que internar en un área de cuidados críticos, o unidades de terapia intensiva o unidades coronarias. Necesitamos un monitoreo continuo de las funciones cardiorrespiratorias sin ninguna duda. Vamos a tener que controlar la presión arterial de manera invasiva o no invasiva según la gravedad del cuadro, la frecuencia cardíaca con un monitoreo, la frecuencia respiratoria y los gases con el oxímetro de pulso, un monitoreo permanente del ritmo cardíaco, control del gasto urinario, no está recomendado de rutina la sonda vesical y tener disponible un soporte respiratorio y cardiovascular. Además de la internación en área de cuidados críticos, el monitoreo continuo, debemos identificar las probables causas desencadenantes. ¿Cuáles son las causas que tenemos que tener siempre en mente ante un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda? Un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva que me lleve a un edema agudo de pulmón, una arritmia compleja, una taquiarritmia, una bradiarritmia y una embolia de pulmón. Son los 4 diagnósticos principales que tengo que considerar como causas desencadenantes de un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Cada una de ellas tiene un tratamiento específico, por eso identificarla
es fundamental. Con respecto al tratamiento, más allá de las medidas higiénico-dietéticas que pondremos en juego luego de sacar al paciente del cuadro agudo, para la insuficiencia cardíaca aguda tenemos que diferenciar el tratamiento farmacológico y en algunos casos los dispositivos de asistencia mecánica. Con respecto al tratamiento farmacológico, las drogas de elección son los diuréticos, los vasodilatadores y los sinotrópicos. Ya me referí anteriormente a los diuréticos. Los vasodilatadores intravenosos son los segundos agentes más utilizados en la insuficiencia cardíaca aguda para el alivio sintomático. Tienen un doble beneficio al disminuir el tono venoso y de esta manera bajar la precarga, y el tono arterial y de esta manera bajar la poscarga. En consecuencia, pueden lograr aumentar el volumen sistólico. Especialmente útiles en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, mientras que en pacientes con presión arterial sistólica menor de 90 o con hipotensión sintomática deben evitarse de todos modos, con mucho cuidado. Las drogas que más utilizamos en estos casos son la nitroglicerina, ahí tienen la dosis de inicio y hasta qué dosis se puede llegar, y el nitroprusiato de sodio, dosis inicial y dosis máxima. En ellos tener cuidado con los efectos indeseables como la hipotensión arterial y cefaleas, que lo pueden dar ambos, la tolerancia con el uso continuo, que le da fundamentalmente la nitroglicerina, y la toxicidad por isocianatos que produce el nitroprusiato de sodio, por lo cual es una droga que no voy a poder utilizar más allá de las primeras 48 horas por lo general. Con respecto a los inotrópicos y o vasopresores, deben reservarse para pacientes con una reducción severa en el gasto cardíaco, lo que lleva a un compromiso en la perfusión de órganos vitales, que ocurre con mayor frecuencia en la insuficiencia cardíaca con hipotensión. Las drogas que disponemos para esto y que encontramos en este grupo son la dobutamina, la dopamina, el levosimendan, la noradrenalina y la adrenalina, que se van a utilizar a dosis diferentes según la gravedad del paciente y del cuadro. Por último, en algunos de estos pacientes vamos a necesitar, si no se puede compensar el cuadro con tratamiento farmacológico, la utilización de dispositivos de asistencia mecánica. Entre ellos tenemos el balón de contrapulsación intraórtico, el soporte circulatorio mecánico, dentro del cual incluimos los dispositivos de soporte cardíaco de vía percutánea. Uno de ellos, el más conocido, es el Impella, que no está disponible en este momento en nuestro país. El soporte de vía extracorpórea, que es el SLS, y la oxigenación de membrana extracorpórea, que se llama ECMO, que sí está disponible en algunos centros de nuestro país. Para ir terminando, y para hacer un flujograma de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, al igual que les mostré en la clase anterior de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, si un paciente viene con insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tiene congestión. Puede ser que sí, y entonces estamos en presencia de un paciente húmedo, y puede ser que no, o sea que no tenga signos ni síntomas de congestión, estamos en presencia de un paciente seco. El 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda son húmedos, y solamente un 5% son estos pacientes que llamamos seco, por lo cual no lo vamos a considerar prácticamente en este flujograma. De ese 95% que son pacientes húmedos, tenemos que ver cómo es la perfusión periférica. Y según esta, puede ser que tenga una adecuada perfusión periférica y va a ser un paciente caliente húmedo, que dije que era la presentación habitual, o puede tener ausencia que no sea adecuada la perfusión periférica, y ese paciente va a ser frío y húmedo. O sea, congestivo con hipoperfusión. Al primer paciente, al caliente húmedo, hay dos variedades: el tipo vascular, donde predomina la hipertensión, y el tipo cardíaco,
donde predomina la congestión. Para el primero de ellos, vamos a usar en primer lugar los vasodilatadores y en segundo lugar los diuréticos, porque el problema principal es la hipertensión. Pero en cambio, para el tipo cardíaco congestivo, vamos a utilizar al revés, los diuréticos fundamentalmente y en segundo lugar los vasodilatadores. Para el paciente frío húmedo, que es un paciente muy problemático porque tiene congestión y además tiene hipoperfusión periférica y tiene una presión arterial sistólica menor de 90, si está muy hipotenso, en esos pacientes vamos a necesitar inotrópicos y o vasopresores, después diurético y en los casos que no me alcanza, soporte circulatorio. Si el paciente no está tan hipotenso, vamos a utilizar vasodilatadores, diuréticos y en los casos refractarios la necesidad de inotrópicos. Este es un esquema muy simplificado del manejo habitual de la insuficiencia cardíaca aguda. Muchas gracias por su atención. Recalco la importancia de combinar esta clase con la de insuficiencia cardíaca crónica, donde me refería a aspectos generales de ambas. Nada más, hasta la próxima.